Vamos a calcular la homóloga de una circunferencia caso hiperbólico. Entonces, para hacer una analogía con la perspectiva, para entenderlo en el espacio, tenemos un punto de vista y su proyección ortogonal sobre el cuadro y una circunferencia que corta a la línea de horizonte que la obtenemos por V haciendo una paralela al plano del suelo. Este ángulo puede ser cualquiera. Yo pongo 90 ahí para hacer una analogía con la perspectiva, pero puede ser cualquiera. Entonces, si yo realmente quiero saber qué perspectiva produce esta figura sobre este plano, que continúa por ahí detrás, entonces, la forma de hacerlo sería hacer el cono que pasa por esa circunferencia de manera que intercepta aquí a una curva, que lógicamente es una hipérbola, y que aquí abajo pues intercepta también el plano, generando la otra rama de la hipérbola que ya no dibujo para que no nos interfiera ahora en el cálculo de lo que va a ser el dibujo. Bueno, entonces tenemos como ejemplo práctico de la perspectiva: si un señor dibuja sobre un plano la circunferencia, sabemos que en realidad lo que está representando es la hipérbola que está detrás. ¿Por qué? Porque en realidad esta circunferencia tiene dos puntos de fuga, dos puntos de contacto con la homóloga del infinito, que quiere decir que sobre este plano la dirección de esta curva, en esa dirección, tiene un punto en infinito, y en esta dirección, en la misma dirección, en el otro sentido, tiene el otro punto. Pues ahí están los homólogos de esos dos puntos. Bueno, ¿cómo calcular aquí lo que va a ser la figura? Bueno, aquí lo que habría que entender es que en realidad si hago las tangentes en estos puntos, pues se va a dar una situación curiosa. Y es que al alinear el punto de intersección, vamos a bajar para que se pueda ver, para poder prolongar el ejercicio. Al alinear el punto de intersección de las tangentes con el punto de vista, pues tengo sobre este plano lo que va a ser el centro de la hipérbola. Entonces, esta dirección y esta me va a determinar por este punto las asíntotas de la hipérbola. Y luego sé que el vértice de la hipérbola va a quedar sobre la bisectriz esta. Bueno, pues según eso, si hago la homóloga de esta línea, que lógicamente pasará por este punto, me intercepta aquí en este, y me intercepta aquí en la circunferencia en estos dos puntos. Bueno, pues este punto es en realidad el homólogo del vértice de la hipérbola, y este punto donde me corte aquí pues es el homólogo del otro vértice. Bueno, eso es lo que hay que entender en el espacio. Vamos a hacerlo entonces aquí ya directamente. Entonces tenemos la recta límite y la recta eje de la homología. La límite sería la análoga al horizonte en la perspectiva y el eje a la línea de tierra, como caso particular. Tenemos un punto de vista que vamos a poner aquí, en realidad es el centro de la homología, y tenemos una circunferencia. Vamos a coger, por ejemplo, la vamos a poner aquí. La circunferencia, como podemos ver, tiene dos puntos de corte. Como sabemos, cuando hay dos puntos de corte, quiere decir que su homóloga tiene dos puntos en infinito. Va a salir una hipérbola. Si tuviera uno, fuera tangente, sería parábola. Y si no tuviera ninguno, sería circunferencia o elipse. Bueno, entonces vamos a variar el color. Tenemos las tangentes, según lo que dijimos ahí. Las tangentes se cortan según un punto. Bueno, eso sería una de las cuestiones principales, ¿no?, en esta homología, para entender luego lo que significa todo esto. Tenemos el punto de vista que está aquí. Siguiendo la dirección de estas dos líneas, tenemos entonces la dirección de las dos asíntotas de la hipérbola, con lo cual si alineo este punto con este y por este punto hago, fijaros que esto puede tener una representación espacial directamente. Si considero un plano que contiene a O y la recta límite, y otro plano, el del eje paralelo. Bueno, entonces en estos puntos de corte hago esas dos direcciones. Por este punto va a pasar, lógicamente, porque esto es como si fuera una pirámide que contiene aquí a estos tres puntos sobre las dos caras, y al mismo tiempo esto es otro de los puntos.
Bueno, sabemos que la bisectriz de estas dos líneas, o sea, la bisectriz, ya sabemos cómo se hace una bisectriz, correspondería a los puntos por donde van a pasar los vértices de la curva. Bueno, pues según eso hacemos la homóloga de esta línea, que va a ser la que corresponde a esta línea, va a ser la línea que pasa por este vértice y por el punto de intersección. Bueno, pues según eso, ya si tenemos esa línea, solo tenemos que alinear los puntos de intersección con O. Entonces, alineando con O, tengo aquí, a ver que me sale fuera del papel, tengo aquí en la prolongación de esta línea un vértice, y alineando con este, tengo aquí en la prolongación de la línea otro vértice. Bueno, si esto estuviera bien dibujado, pues esta distancia, al alinear aquí y al alinear aquí, esta distancia quedaría igual, ¿no? Entonces, lo que venimos a decir con esto es que la línea correspondiente a esta, desde este punto, intercepta la circunferencia en este punto y en este punto. Bueno, pues alineando esto con esto, tenemos que la prolongación de la bisectriz, ahí está el vértice de la curva que va a ser tangente a estas dos en el infinito. Y lo mismo, alineando esto con esto, tenemos aquí en la prolongación de esto, pues el vértice de la otra rama hiperbólica. Vale. Bueno, pues esto sería el procedimiento para calcular la hipérbola. Una vez que ya tenemos los ejes, el vértice, todos los puntos de la homología los hacemos como siempre. Ya no lo pongo aquí para no llenar de cosas, pero tenemos la recta límite, tenemos el eje y tenemos el centro O. Entonces, una recta homóloga cualquiera, una recta de la que quiero calcular los puntos, pues tengo, por ejemplo, la circunferencia tiene un punto, vamos a coger este punto que está aquí, por ejemplo. Entonces, para hacer el homólogo de ese punto, pues siempre alineo este punto, una recta cualquiera, podría hacer otra. O sea, hago una dirección cualquiera y por este punto hago una paralela. Entonces la homóloga de este punto es este. Por ejemplo, si lo hago con otra recta, cojo otro color, pues sería exactamente igual. Hago otra línea, hago esta dirección y ahora una paralela a esta, como vemos, determina el mismo punto. O sea que ese sería el procedimiento que habría que hacer aquí. Para calcular, voy a coger otro color, para calcular cualquier punto, tomamos un punto cualquiera de la curva y, por ejemplo, hago una línea que vaya hasta la recta límite. Hago aquí otra línea y aquí otra dirección. Bueno, pues alineando esto con esto, donde se corte esta con esta, ahí está en realidad el homólogo de este punto, la circunferencia que va a quedar sobre la curva, y ese sería el procedimiento. Bueno, pues esta sería la homóloga de la hipérbola, que se puede entender en el espacio si, ahora vamos a simular esto en el espacio igual que hicimos aquí, si consideramos que hay un plano que contiene a O, que esta circunferencia está sobre un plano perpendicular y que en realidad aquí este otro plano es paralelo a este. O sea, la única condición es que este plano y este sean paralelos al margen del ángulo que tengan con este otro. Esa sería una posible interpretación espacial, de manera que las ramas hiperbólicas quedarían sobre este plano y luego el centro quedaría sobre este plano, siempre paralelo a este, y luego este plano que cortaría estos dos segundos rectas paralelas, ya que al trazar por O una paralela va a determinar aquí la límite de este eje. Esa sería la resolución del ejercicio.